voy a pasar a hacer la presentación de la capacitación que hoy se llama Liderazgo Consciente. Esto que les hablo es desde el ámbito de la vida normal. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento hemos llegado a la conclusión que no nos gusta llamarnos líderes dentro del movimiento, pero la palabra liderazgo existe en nuestra vida normal y ese liderazgo es bien importante que lo sepamos aplicar. ¿Por qué? Porque hay que hacer un liderazgo consciente, hay que saber cuál es mi capacidad y qué es lo que yo voy a lograr entregarle como líder a mi entorno si estoy en mi vida normal y a mi equipo si estoy dentro de Gifford Legacy. Quiero decirles que nosotros tenemos unos valores internos que debemos tener en cuenta para tener ese nivel de conciencia. Bueno, los valores internos que debemos tener en cuenta para adquirir un nivel de conciencia. Ahora les digo exactamente qué es ese nivel de conciencia. Y es bueno que aclaremos que una cosa es la conciencia con S y otra cosa es la conciencia con C. Son dos palabras que se refieren a cosas literalmente diferentes. Por ejemplo, la conciencia con C hace referencia a la ética moral. Tiene la conciencia tranquila, por ejemplo, cuando queremos decir, esa persona me engañó, ¿cómo tendrá su conciencia después de haberme engañado? Pues esa conciencia es con C. Y cuando hablamos de la conciencia, es que se supone que cómo funciona la mente humana. Es consciente de lo que le ocurre, por ejemplo, nosotros somos conscientes de que estamos adquiriendo unas bendiciones dentro de este movimiento, somos conscientes de eso, esa conciencia es con ese. Entonces, los valores internos que nosotros debemos tener en cuenta para ese nivel de conciencia, hablando desde la parte espiritual y moral, es la confianza, el entusiasmo, el compromiso, el carisma. Analicen cada una de estas palabras, la valoración, la lealtad, la apertura al aprendizaje y la capacidad al servicio. Si nosotros analizamos todos estos valores y nos sentimos cómodos porque sentimos que los tenemos, es porque estamos elevando ese nivel de conciencia. Los valores externos son un reflejo de los valores que manejamos dentro de nuestro interior. Por lo tanto, es bien importante que nos enfoquemos literalmente en el interior. Los valores externos pueden ser la capacidad que yo tengo de manejar una máquina, o la capacidad que tengo de sumar y restar, o la capacidad que tengo de saludar y ser educada. Bueno, ese tipo de cosas son valores externos que se requieren, por ejemplo, cuando van a contratar a alguien para un puesto X en una empresa. Entonces necesita tener esos valores externos, pero tienen que tener esos valores internos que yo les acabo de hablar. Cuando se genera un complemento entre lo interno y lo externo, nos estamos alineando con nuestra esencia. Y ustedes saben que todos los seres humanos tenemos dos características bien importantes que nos separan del ser humano para convertirnos en seres espirituales. El ser humano simplemente como ser humano, como persona física, está, digamos que liderada por el ego. En cambio, el ser espiritual está liderado por la esencia. Y es bien importante que sepamos que ese ego nos va a acompañar hasta el momento que vamos a trascender a otro plano, porque estamos dejando este plano físico y el ego ya pierde importancia, ya no tiene sentido cuando trascendemos a otro plano. En cambio, en la esencia, cuando se apodera de nosotros como seres humanos, nos va a permitir como darle apertura al camino para tomar decisiones correctas, para poder saber con qué tipo de personas debemos relacionarnos,
cómo debemos ejercer todo eso que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos permitiéndole a nuestra esencia, que es la parte más hermosa, que sea la que lidere nuestro caminar por este mundo. Así es de que esto va a hacer que se genere un complemento bien hermoso. Olón es una palabra que les confieso que yo no conocía. La aprendí en estos días en que he estado ahondando mucho en este tema del liderazgo, porque me parece que es bien importante. El olón es a la vez un todo y es una parte. Esto lo maneja una persona que en este momento no recuerdo el filósofo que maneja este término de qué son los olones y lo aplica cuando se habla de liderazgo consciente. Utilizó esta palabra para hablar y dar una explicación de lo que es el liderazgo consciente. Así es de que si olón es un todo y una parte, asimismo nosotros tenemos que ver el liderazgo que nosotros vamos a hacer en nuestro equipo. Tiene que ser muy importante que lo sepamos manejar como una parte, o sea, lo que somos nosotros, cada uno de nosotros, pero también alrededor de un equipo, o sea, cómo actuamos, cómo ejercemos ese liderazgo a nivel de equipo. Debemos entender al ser humano primero, eso es importantísimo. Si nosotros emprendemos cualquier situación en nuestra vida a nivel laboral, a nivel social, a nivel de lo que queramos, tenemos que aprender a entender al ser humano primero para poder avanzar en ese liderazgo que queremos tener dentro de un ámbito, como por ejemplo aquí en el caso nuestro, que es encabezar el legado que estamos generando dentro del movimiento. Por ejemplo, Luz Dari entrara hoy por primera vez al movimiento, ella va a empezar a generar un legado. ¿En qué momento? En el momento en que traiga a sus dos invitados. Entonces, necesita Luz Dari conocer de liderazgo y tener un liderazgo consciente para darle manejo. Eso, al Arthur Koestler. Es que no recordé, mejor dicho, no quería ni recordar ese nombre porque me parece difícil de pronunciar, por eso no lo escribí. Bueno, gracias, mi Albita. Entonces, esa persona como Luz Dari que entra hoy va a empezar a darle manejo de líder a su equipo. ¿Y cómo se conforma su equipo? Las dos primeras personas que va a traer y de ahí en adelante hacia atrás ellos traerán a sus dos, a sus dos, a sus dos. Entonces, ese tipo de liderazgo consciente es el que debe aplicar Luz Dari para tener éxito, para triunfar dentro de este movimiento. Cuando lo hacemos consciente, mucho más nos vamos a dar cuenta del éxito que vamos a obtener. Entonces, es bien importante que lo tengamos claro dentro de este movimiento. Entonces, hay unos puntos importantes y debemos tener en cuenta y saber identificarlos para reconocer cómo es un buen líder. Nosotros todos tenemos la capacidad de mirar al uno, mirar al otro, y tenemos que saber quién es un buen líder. Pero también lo quiero saber para ver yo cómo lo aplico, porque yo quiero ser un buen líder de mi propio equipo. Entonces, debemos tener una comunicación auténtica. Para mí esto ha sido siempre tan importante cuando me comunico con mi equipo. Yo quiero tener siempre la certeza de que lo que le acabo de decir a mi equipo quedó claro. Eso es tener una comunicación auténtica. Tener la capacidad de solucionar conflictos. Ustedes saben que aquí dentro del movimiento hemos tenido conflictos. ¿Por qué? Porque esto es como la vida misma, como una montaña rusa, que tenemos momentos increíbles, momentos de bajonazos, momentos de euforia, momentos de tranquilidad. Tenemos de todo dentro de Key for Legacy porque es como la vida misma. Pero ¿qué pasa cuando aparecen aquellos conflictos? ¿Tenemos la capacidad de solucionarlos? Pues hay que analizarlo. El comportamiento en el liderazgo consciente, o sea, cuando yo ya sé que soy líder, ¿cómo es mi comportamiento frente a todo este grupo? Si lo estoy haciendo de manera humilde, sencilla, de manera clara,
sabiendo que lo que yo estoy comunicando es porque las demás personas van a aprender lo mismo y van a crecer. Si yo siento que estoy creciendo es porque ellos también van a crecer. Y tener intuición, o sea, la intuición es bien importante, saber que nosotros podamos decir, yo tengo la intuición de que esta persona se va a enamorar del movimiento, traigámosla. Y poder enfocarnos en darle una buena instrucción a esa persona, porque la intuición me dice que es la persona adecuada. Bueno, entonces, ¿cómo debe ser un líder consciente? Su preparación igualmente tiene que ser consciente. O sea, no es solamente que me convertí en un líder consciente, sino este proceso, desde que doy el sí hasta que veo los resultados finales, tiene que ser igualmente consciente. Entonces, el líder consciente debe ser capaz de identificar todas sus dimensiones, ¿ya? Todas sus dimensiones. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber de qué soy capaz. Y esas dimensiones que me caracterizan a mí, ¿cuáles son? Debo igualmente cuidar todas esas dimensiones. O sea, si yo soy una persona tranquila, por ejemplo, Albita tiene una condición, una dimensión de positivismo. Es tanto su capacidad de positivismo que ella no se siente capaz de pronunciar la palabra no, por ejemplo. Entonces, ella tiene claro cuál es esa capacidad, esa dimensión que tiene para el positivismo frente a lo que está haciendo. Entonces, hay que ser capaces de identificar esas dimensiones y cuidarlas. O sea, que algo que te atormente no te convierta en una persona negativa y dejar de ser esa hermosa mujer positiva y convertirse en no, hay que cuidar las condiciones bonitas que tenemos como seres humanos. Un líder que no duerme bien, por ejemplo, hay que saber descansar. Y esto lo hemos hablado en estos días. Muchos de nosotros nos hemos enfermado. ¿Por qué? Porque nos entregamos tanto al movimiento que no hemos buscado ese equilibrio. Y hay que encontrar el equilibrio. Si yo me enfermo, ¿de qué me sirve ser un líder consciente? ¿De qué me sirve que me digan que es una excelente si yo me enfermo? ¿Por qué? Porque no me he cuidado, porque dejé a un lado mi salud para dedicarme de lleno a una labor que me gusta, pero que me está trayendo un perjuicio grandísimo, y es que los siguientes días no tengo capacidad de estar frente al movimiento porque me enfermé. Entonces, tenemos que hacer conciencia de eso, porque un buen líder tiene que saber dormir bien, por ejemplo. Eso debe saber un buen líder. Debe observar bien sus pensamientos y sus sentimientos. O sea, ¿cómo reacciono yo ante algo que está pasando dentro del movimiento? ¿Reacciono bien? ¿Reacciono mal? ¿Esos pensamientos que me llegan me están atormentando o son pensamientos buenos, tranquilos, que me permiten continuar liderando a todo mi equipo con una conciencia alta? Debo trascender el ego. Debemos aprender a que el ego no nos está piloteando este vehículo. El ego no es nuestro piloto tiene que ser nuestra esencia. Si yo logro trascender al ego, estoy creciendo, ¿ya? Estoy aprendiendo, estoy trascendiendo y estoy llegando a un nivel de conciencia más alto. Los niveles de conciencia son 3 niveles diferentes que ahora se los explico. Si no logra trascender, se va a quedar anclado y va a tener una barrera en la capacidad de guiar e inspirar a un grupo de personas. Entonces, mucho cuidado con el ego. El ego no puede estar piloteando nuestro vehículo. Bueno, nosotros manejamos dimensiones bajas y dimensiones altas. ¿Cómo se complementan? Las más bajas son en vibración, son el cuerpo físico y el emocional. Esas son las vibraciones, las dimensiones bajas que vibran de acuerdo con el cuerpo físico y el emocional. Pero las más altas en vibración son las del cuerpo mental y espiritual.
pero son un complemento y no podemos separarlas, se complementan. ¿De qué maneras? Las altas, las vibraciones altas son significativas y las bajas son fundamentales. Si lo fundamental no funciona bien, lo significativo no se puede expresar. Entonces, miren lo importante que es darle una buena vibración al cuerpo físico y al emocional. O sea, el cuerpo físico, debo cuidar mi salud, debo ejercitarme, debo saber cómo es que mi cuerpo está funcionando en este momento, y el cuerpo emocional, cómo reacciono, estoy triste, estoy alegre, qué debo hacer para estos cambios emocionales que estoy viviendo. Entonces, debemos lograr para que esos anclajes se den y la vibración en esos cuerpos mentales y espirituales sea esa vibración muchísimo más alta. Los resultados no se deben controlar, o sea, yo no puedo pretender controlar el resultado. Más bien debemos dar lo mejor de nosotros mismos, que por añadidura los resultados serán buenos. Yo les garantizo que si nosotros actuamos con conciencia, los resultados van a ser buenos, sin que nos estemos enfocando en los resultados. Yo, por ejemplo, desde hace un tiempo, yo ya no quería saber cómo era llegar a oro ni lo que se siente. Y vean, ya llegué a oro, ya llegué a leyenda, ya recibí el primer regalo, pero yo no estuve concentrada en ese tema, o sea, tratando de cuidar ese resultado. El recorrido y el proceso que yo he hecho me da por añadidura un resultado bueno. Siempre serán buenos los resultados. Un consejo, y es que el mayor enemigo en un emprendimiento somos nosotros mismos. Parece mentira, pero es la verdad. Si nosotros queremos tener un enemigo fuerte, olvidémonos de esta conciencia que les estoy pidiendo que tengamos. Manejemos un nivel de conciencia bajo. Eso nos convertirá en nuestro mayor enemigo. Por ejemplo, si no tenemos paz interior, eso nos juega una mala pasada en los resultados. Si mi entorno es un caos, si yo no estoy vibrando desde el amor literalmente con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de Gift for Legacy, si yo no manejo esa paz interior, les aseguro que los resultados se van a ver afectados. Así es de que debemos tener claro qué queremos, para qué lo queremos. Estoy creando las condiciones necesarias para mí y para que mi equipo evolucione. Yo tengo que tener esa conciencia tranquila de saber que yo tengo claras esas condiciones, no solamente para mí, sino para todo el equipo que viene detrás mío. ¿Qué debo hacer para mantenerme motivado y para motivar a mi equipo? Esa pregunta hay que mantenerla todo el tiempo. Estoy viendo una desmotivación del equipo en estos días. Bueno, pues inventémonos algo, pero motivemos a todo el grupo, porque no podemos bajar ese nivel de motivación que nos debe caracterizar a todos nosotros. Entonces, yo les hablaba ahora de qué es el nivel de conciencia en el ámbito espiritual. De ese nivel depende el logro y el avance que deseo tener en un emprendimiento. Miren, hay personas que son de un nivel bajo de conciencia, no podemos evitarlo. Un criminal, un ladrón, un corrupto. Esas son personas que tienen un nivel bajo de conciencia, ¿ya? Y son personas que están permitiendo que el ego los domine completamente. O sea, ellos escuchan al ego y le hacen caso como si fuera lo más importante en su interior, y no se están dando cuenta que por ese ego es que están manejando un nivel de conciencia muy bajo. Pero existe un nivel alto de conciencia, y aquí somos casi todos nosotros, la mayoría, que dejamos trascender al ego para darle entrada a nuestra esencia. Entonces allí es cuando nosotros decimos qué lindo que es servir a los demás, qué lindo que es vibrar desde el amor, qué lindo que es alegrarme con la alegría de los demás. Cuando nos alegramos viendo esos videos como el que compartió Lolina ahora, qué lindo que todo el mundo funcione así. ¿Es por qué? Porque estamos manejando un nivel alto de conciencia. Literalmente estamos generando un
un estilo de vida espiritual, cuando dejamos de vibrar solamente desde lo físico y nos enfocamos en nuestro interior, qué es lo que nos gusta, qué queremos, cómo me conozco, cómo me amo, cómo ayudo a los demás, es porque estoy manejando una vida mucho más espiritual. Bueno, pues eso me da un nivel alto de conciencia y quedo en el punto medio de la humanidad. Y el nivel superior de conciencia, pues ya son los maestros, es un Gandhi, es un Jesucristo, es una Madre Teresa de Calcuta, es un Mandela, o sea, ya son seres superiores que literalmente trascendieron del ego. Y cuando eso pasa, pues es muy chistoso porque ese liderazgo, cuando alguien logra ese nivel de conciencia, si está actuando como un gran líder en una empresa, termina dándose cuenta que ya no quiere pertenecer a esa empresa. ¿Por qué? Porque está por encima de ese interés de la parte física, de la parte económica. Ya todo queda superado y ya nos vamos a otro nivel. Es un proceso, pero seguramente todos llegaremos a ese punto. Bueno, entonces, ¿qué obtengo con el nivel de conciencia? Si sé que deseo obtener algo concreto o algo general, ¿qué puedo obtener yo manejando ese nivel de conciencia? Pues el nivel de conciencia es lo que me dará esas respuestas que yo estoy buscando. Si todo está alineado con la ley del amor incondicional, el resultado les garantizo que será óptimo. Vibren desde el amor y les aseguro que los resultados serán óptimos. El líder debe mantener la capacidad de preservar su identidad esencial. Por eso debemos conocernos nosotros mismos. Entre yo más me conozco y entre más me quiera, mejor va a ser el liderazgo que yo estoy ejerciendo dentro de cualquier ámbito, dentro de un grupo de trabajo, dentro de Gift for Legacy, donde yo quiera moverme, ese nivel de conciencia y ese amor por mí mismo será lo que me ayude. Son puntos para tener en cuenta para podernos conocer quién soy, de dónde vengo, qué quiero, cuál es mi misión, cuál es mi carácter. Si yo tengo claro todo esto es porque estoy llegando a adquirir un liderazgo consciente. La primera responsabilidad, por lo tanto, de un líder, y esto debemos hacer conciencia, es saber liderarse a sí mismo. Si yo no me puedo liderar a mí misma, ¿cómo pretendo liderar un grupo? No podría. Si no ha trascendido aún el ego, el líder tiene que lidiar con eso. O sea, aquellas personas que están escuchando a su ego para actuar, pues tienen que lidiar con eso para poder ejercer un rol de líderes dentro de un grupo. Entonces, mientras esté luchando con eso, pues no va a ser un líder consciente. Y si llega a trascender el ego, o sea, a superar eso que el ego le está frenando, totalmente, seguramente se va a dedicar a otra cosa, lo que les decía ahora. Termina uno descubriendo que yo ya para qué líder de esto, si yo ya estoy por encima del bien y del mal. Por eso debemos dedicarnos a nuestro propio crecimiento interior. No es eficaz que el líder deba decirle a cada uno en su equipo lo que tiene que hacer. Esto es muy importante. Si ustedes ven que un líder está diciéndole a todos, vean, es que usted tiene que hacer eso, usted tiene que invitar así, usted ahora tiene que traer a tal persona, usted ahora tiene que registrarlo, usted ahora tiene que decirle que contacte a la leyenda, usted, y estar pendiente de esa persona detrás todo el tiempo, pues no estás siendo buen líder. Tú enséñale a tu grupo, a tu equipo, y deja que actúen. Si lo hiciste bien, ellos lo harán bien. Si tú estás reflejando lo mejor de ti, ellos van a reflejar lo mejor de ellos mismos. Así es de que eso es bien importante. Bueno, por eso el líder consciente es el que lleva a su equipo a actuar de la misma manera como él va creciendo. A medida que yo voy creciendo, voy trayendo a todo mi grupo detrás mío, creciendo cada uno en su propia dimensión. Al final, volvemos a recordar esta frase que nos da el resumen de lo que todos buscamos. Por sus frutos los conoceréis. O sea, si yo veo a alguien exitoso, pues yo tengo que saber que esa persona es exitosa por algo. Si me está mostrando buenos resultados, pues tengo que seguirlo.
pero yo cómo voy a seguir a un fracasado, yo cómo voy a seguir a una persona conflictiva, yo cómo voy a seguir a alguien que va en contra del mundo. Si los frutos de esa persona me dicen cómo es, entonces ¿para qué lo sigo? Pero si estoy viendo a alguien que está demostrando unos frutos hermosos, que está demostrando que es una persona increíble, que vale la dicha emularla. Emularla quiere decir copiarla, seguirla, pues por esos frutos los conoceréis. Así es de que muchas gracias a todos hoy por estar aquí en esto. Espero que en algo les quede a aquellas personas que quieren sentirse líderes de un grupo, y si tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que acabamos de hablar, con mucho gusto lo hablamos o nos despedimos. Lo que ustedes quieran, ustedes mandan. Martica, realmente yo te felicito, o sea, cada vez aprendo más de ti, ese tema estuvo espectacular, me encantó, gracias, gracias, lo veré en repetición, espero lo sigas dando para que lo interioricemos, porque de verdad está muy interesante. Y nada, darte las gracias porque compartir contigo pantalla y Zoom es maravilloso. Apoyar, es un apoyo total que me encanta. Muchas gracias. Gracias a ti, mi Albita, porque eres también ese sostén y ese bastión que todas las personas necesitamos tener, y así mutuamente. Yo quiero decirles algo, no desliguemos jamás esto que estamos vibrando aquí dentro de este movimiento de la parte espiritual. Si nosotros mantenemos el foco al crecimiento espiritual, les juro que los resultados serán óptimos siempre, porque estamos creciendo espiritualmente, no porque estamos acumulando, por ejemplo, esos valores que nos ofrece Gift Legacy de $49,700. Esos son frutos hermosos que nos da, pero el llevar una vida hermosa es como el que le tiene éxito en la vida normal. Pues tiene éxito literalmente porque está haciendo bien las cosas, y por añadidura llega ese bienestar económico, pero ese no es el objetivo. Si convertimos eso en nuestro objetivo, estamos permitiendo que el ego sea el que nos domine, y no lo podemos permitir. Tenemos que enfocarnos más en la parte espiritual, que cuando veas te están llamando para decirte, mira, tengo un regalo de $5,000 para darte. Cuando lo menos lo pensemos, nos van a llamar, y eso sí que va a ser una sorpresa. ¿Por qué? Porque estábamos enfocados en generar un estilo de vida hermoso dentro de este movimiento. Así es de que eso es algo que me encantaría que todos nos enfoquemos de esa manera. Bueno, pues yo creo que entonces, si nadie desea hablar, llegamos hasta aquí. Gracias a cada uno por haber participado. Espero que Luz Dari hoy haya estado abierta a escuchar toda esta información, que le haya calado un poquito y que la podamos tener nuevamente en los Zooms. Así es de que un beso para todos y muchas gracias. Feliz Navidad, porque nos volvemos a ver el próximo miércoles a esta hora. Ay, chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Hope is all we have, all we need on this journey. Love is what we give when we receive, so keep it burning. Gift your soul and let it be. Soon you'll find your gift of legacy. I'm ready to color my world, ready to give to you. I'm ready to color my world, ready to
dreams to help you grow, to reap and sow, you receive it. So gift your soul